Mira, ponemos esto y ya está. Bueno, pues ya está, ¿no? Algo es algo. Bueno, ara sí, comencem i presentem un llibre i com presentem un llibre, Rosario volia ficar la foto, no és possible, no passa res. El millor és que en lloc de veure la foto, que isquen fora i que l'adquirisquen i que el tinguen al davant. Millor, no? Això de que una imatge val més que 1.000 paraules, no, en aquest cas 1.000 paraules valen més que qualsevol imatge. Així que crec que això és el que cal fer. Una bona vesprada a tothom i de veritat moltíssimes gràcies per vindre. Una vesprada una mica calurosa de maig, però que una vegada més, i sembla mentida, fa un any ens envolta per a finalitzar, ficar el punt i final abans de l'estiu, però que continuarà com sempre del taller d'escriptura creativa a través d'una presentació del resultat d'allò que escriviu totes i tots i també per a lliurar, això ho deixarem per al final, els guardons del Premi Irreductibles que ja és un habitual i com no, honorar tot això, arredonir-ho amb una conferència. Comencem en la presentació de la criatura, en el natalici. I com no, m'acompanyen a la taula Rosario, a la que crec que no fa falta que presente, Rosario Raro, que moltes vegades últimament estem dient que quasi formem en esta vicerectora que vos parla un binomio. Perquè la veritat que són moltíssimes les accions, els projectes i les propostes que m'emprenem, que encetem i que inaugurem juntes i la veritat és un goig i un plaer saber que si vas de la mà de Rosario el projecte és un triomf sempre. Gràcies Rosario per acompanyar-nos sempre. I com no, de Fran Urbano. Fran s'ha convertit en el editor de capçalera amb la seva editorial Modernidad Líquida de totes aquelles il·lusions que les persones que esteu acompanyant-nos enguany com a novates i des de quasi sempre en el taller d'escriptura creativa, com dic, de totes les il·lusions que sempre fiqueu en les vostres fulles, en les vostres mans, en els vostres pensaments. De veritat, Fran, també moltíssimes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat. Jo crec que és moment de fer la presentació i com no, Rosario, Fran, preneu la paraula, sense més. I esta vicerectora, Carmen Lázaro, que jo li diria a Rosario, no sé si arribarem, perquè fa no res, teníem eleccions, ja han passat i per a bé o per a mal me tindreu 4 anys més com a vicerectora de Cultura, Llengua i Societat ara, abans vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals. Per a mi és un goig continuar, sobretot sabent que sempre estareu ahí i sobretot sabent que la rectora de Balcón, que m'ha demanat que vos doni també l'enhorabona i evidentment volia estar, però disculpe la seva presència, sabeu que l'agenda d'una rectora mana molt. Com vos dia, agraïda perquè al renovar la seva confiança renova també la seva confiança en el valor que representa el taller d'escriptura creativa i tot allò que el model cultural UCI representa també per a aquesta universitat. Així que moltíssimes gràcies. Aleshores, Rosario, Fran. A duo, com vulgueu. Si comença jo necessito el llibre que encara no el tinc. Jo trenc el protocol i vos ho repartiu. Doncs bé, així tenim el llibre. He de contar abans que per l'amabilitat de Nati, de Nativitat Alcañiz, he tingut esta taula en totes les dades del taller que ja encetem ara l'any 16, perquè vam fer el 15è aniversari i bé,
com deia Carmen, m'ha donat molt de goig, no? Veure pues, reflectit així tot el treball dels anys, els escriptors que hem convidat, els llibres, i enguany tenim sempre en el nostre caràcter modest, no? Irresistibles. Sabeu que anys abans han sigut incorregibles, imprescindibles, imperdibles, irreductibles, imprevisibles, invencibles, intransferibles e ineludibles. No sé si ens quedarem abans sense adjectius, però sense creativitat segur que no. I bé, espero que el resultat siga del vostre gust, perquè Fran ha posat molt d'interès en el disseny. La coberta de nou és de Paula Catau, una amiga nostra que viu a Porto, a Portugal, i ja tenim una sèrie en ella. I després la tipografia, que està molt bé, pensada també. I no sé si vos esperàveu que estigueren les raons per a escriure d'aquella pràctica que van fer, i jo penso que són 52, però podrien ser moltíssimes més, ¿no? Saberse capaz de hacerlo, desarrollar la imaginación, contar con una vida alternativa, bueno, en fin, muchísimas. Después veréis también que hemos incluido los relatos sobre los recuerdos de la escuela, porque por sí mismos ya formaban también un libro. Se nos han dado tan bien, y lo digo sin ningún atisbo de falsa modestia, los del tema erótico, que estamos pensando hacer otro libro aparte que se llame Cuentos Verdes o algo así directamente, porque eso ya nos ha servido de entrenamiento para el curso de verano del erotismo en la literatura. Y bueno, pues veréis que además de los de tema libre están las greguerías en las páginas centrales de altísima calidad literaria, porque yo se las he leído a algunas personas y me han dicho, ¿y eso de quién es? Y eso, claro, porque no es que les recordaran a las de Ramón Gómez de la Serna, es que algunas son destellos de ingenio. Por ejemplo, os voy a leer, para quienes no estéis en el libro, una de Fermín Balaguer, que por cierto el lunes ganó el maratón de microrrelatos de la Comunidad Valenciana, que organiza la Asociación de Críticos y Escritores y Ámbito Cultural del Corte Inglés, o sea que se trajo el premio a casa. Así que... Y nada, pues como él me decía, ¿no? Que habían estado en Valencia pues celebrándolo hasta las tantas, y que eso, pues compatibilizarlo con la vida tan dura del jubilado, que a las 9 de la mañana tenía que estar jugando al golf, claro, ¿cómo ir de fiesta y luego jugar al golf a la mañana siguiente? Pues una de sus greguerías dice, el gato es el mejor amigo del mismo gato. Claro, son... o luego, por ejemplo... es que claro, me gustan todas, o la de Laura Herrera, que dice, la perla es un guisante vestido de novia. Como veis, son de una delicadeza, ¿no? Y tan certeras. O, por ejemplo, un buen álbum de música es el mejor billete de avión, de Victoria Ivanov. Y bueno, claro, tampoco es cuestión de que lea el libro entero, o la de José Ramón Martínez García, que dice, los ligueros aireados sujetan miradas indiscretas. O sea, como veis hay mucha... Pero yo tengo que decir que las personas que se inscriben al taller de escritura ya llegan así. O sea, no es que sea un proceso, pero yo sí que considero que de esto sabe bastante más Joaquín Camps que yo. Luego hablaremos de eso también durante su intervención, pero el trabajo con grupos para optimizar los resultados sí que considero que es muy importante. Y claro, ya ahora os veo enfrente y sé que algunos pues os habéis hecho muy amigos. El martes comentábamos que han salido hasta parejas, sí, además,
parejas eternas como los clásicos, que está muy bien. Y bueno, pues a mí me gusta mucho el resultado. Luego el proceso pues siempre tiene sus intríngulis, ¿no? Y sus vericuetos, porque claro, el libro lo revisamos entre Fran, Pascual Mas, sobre todo para los textos en valenciano y yo. Y en ese sentido, pues la verdad es que nos habéis dado muy poca faena y eso es muy buena señal, ¿no? Porque prácticamente no había que tocar ni que ajustar nada. Y bueno, pues yo creo que estamos de enhorabuena un año más. Para el año que viene ya hemos estado hablando, pues Nati, Carmen, Albert Monfort y yo, sobre el enfoque, ¿no? del nuevo curso, y lo que vamos a hacer es que habrá un taller de escritura creativa inicial que será los martes de 6 a 8:30 y los jueves será el taller de escritura avanzado, porque claro, veíamos que estábamos llegando a una situación en la que había personas pues, que tenían 3 libros publicados con otros que nunca habían escrito una sola línea, ¿no? Al menos con intención literaria. Y claro, y yo creo que eso nos va a permitir trabajar mejor porque así no habrá esos abandonos, ¿no? Por decir, no sé dónde me he metido, ¿no? Es que todo se escribe muy bien. Y claro, yo digo que eso de escribir bien o mal, una vez se dominan las herramientas básicas, ¿no? El vocabulario, la gramática, etcétera, etcétera, pues que cualquier buen escritor pues puede escribir un texto muy normalito y casos que tenemos, ¿no? De personas que no habían escrito nunca y de repente lo ganan todo, ¿no? Y no miro a nadie. Entonces, que bueno, como yo sé que la parte interesante pues es lo que os pueda contar Fran del libro, la intervención de Joaquín y sobre todo los premios, pues prefiero que nos vayamos turnando y así. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, dar las gracias al curso y a Rosario por haber confiado la labor editorial de este libro, La modernidad líquida, de nuevo. La experiencia que tuvimos con el anterior volumen fue bastante satisfactoria. Nos gustó mucho como todo lo que conllevó el proceso de edición del volumen. Y yo creo que luego también a los autores les gustó cuál había sido el resultado final. Entonces, con esa experiencia empezamos irresistibles. Además, tuve la fortuna o la ocasión de estar en la clase en la que se decidió el título, con lo cual fue como un poco el origen del proceso. Me gustaría comentaros un poco sobre Modernidad Líquida para los que no la conozcáis. Es un pequeño proyecto editorial que surgió hace 2 años, un poco antes de la pandemia, con un objetivo muy claro y muy simple, que es ayudar a aquellos autores que quieren lanzarse a publicar y que se encuentran con un marasmo o con una jungla un poco compleja de lidiar con ella, ¿no? Entonces nuestro objetivo simplemente era proporcionar una opción sencilla, clara y sobre todo que le ayude durante el proceso a aquellas personas que no tienen experiencia y que quieren abordar su primera edición de un libro de cualquier tipo. Con esos pequeños mimbres son con los que Modernidad Líquida nació. Queremos mantenernos fieles a ese objetivo, no queremos desviarnos de ese camino porque creemos que es lo que sabemos hacer más o menos bien, pero a lo que estamos dedicados. Y con esas premisas tenemos ya una experiencia de casi 12 volúmenes publicados en este tiempo. Hemos publicado 4 novelas, 4 poemarios, los libros de relatos de la UJI, hemos publicado un ensayo y estamos trabajando ahora también en una nueva novela larga. Durante ese proceso también hemos tenido y hemos aprendido a decir que no. Hemos tenido solicitudes de proyectos que directamente creíamos que no éramos la editorial que el proyecto merecía, bien sea porque nosotros no llegamos a un ámbito demasiado grande como puede ser una editorial mayor, o bien porque no veíamos claro el proyecto. Entonces, como una de nuestras bases, sobre todo la claridad, cuando vemos claramente que no vamos a poder ayudar al autor, se lo decimos desde el principio. Entonces, bueno,
esperemos que el proyecto seguirá siempre por esa línea de sencillez y de claridad. Abordar el proyecto de Irresistibles fue muy interesante este año porque tenía como 3 partes muy diferenciadas, ¿no? Lo que son los relatos del taller, propiamente dichos. Luego la parte de greguerías, que a nosotros nos pareció muy interesante porque era algo muy novedoso que no es muy habitual verlo en libros publicados. Y además le da una estructura un poco como de valle, ¿no? Al libro teníamos los relatos, que es una lectura más larga, luego las greguerías, que es un poco como una zona de relax donde lees poco pero muy satisfactorio, y luego al final los relatos dedicados a la escuela, que también fue interesante porque durante el proceso de lectura de los mismos yo vi que había como mucha experiencia, no diré negativa, pero quizás sí de una escuela antigua, ¿no? Que ahí, gracias a Dios, ha desaparecido, y donde había rutinas y hábitos que algunos hemos vivido. Yo por mi edad los he intuido quizá, ya en mi época quizá no se daban tanto, pero afortunadamente han pasado a la historia. Entonces era muy interesante ver cómo eso se reflejaba o cómo las personas que lo escribís, que lo habéis escrito, lo recordabais con ese recuerdo de un pasado quizá para olvidar, ¿no? En algunos casos. Entonces ha sido bastante interesante. Colaborar con Paula Catao también siempre es una maravilla, porque es una persona súper generosa. Enseguida nos permite utilizar una de sus obras del Cuaderno das Estrelas. En este caso fue esta obra, que si la desplegáis es una misma obra, que está ligeramente modificada por las necesidades de edición y de coloración, pero bueno, la obra base es la suya, y creo que da un inicio al libro fantástico, como siempre que se utilizan sus obras, ¿no? Poco más quiero decir, porque aquí los protagonistas sois vosotros, así que por mi parte, una vez más, muchas gracias por confiar en Modernidad Líquida. Espero que estéis satisfechos con el resultado final del volumen, que lo disfrutéis y que lo leáis sobre todo. Así que muchas gracias. Bueno, quería decir, antes de que la vicerrectora le dé paso a Joaquín Camps, que como nuestro editor además es escritor, pues ha tenido a bien traernos 2 ejemplares de su novela más reciente, que se titula Malditos escritores, como veis, muy apropiado. También es una novela negra que comienza con la aparición de una agente literaria muerta muy cerca de aquí, ¿no? En el desierto de Las Palmas, además. Y bueno, y es la historia de 4 escritores que cualquiera de ellos la podría haber matado porque ganas no le faltaban. Entonces, bueno, pues Fran lleva muy a gala, además de que vive en Benicàssim, pues ser de Belchite y de Zaragoza, ¿no? También. Y yo siempre lo animo a que escriba un libro de viajes, porque por su trabajo, porque además es químico, pues claro, cuando nos escribimos un correo, pues me dice un abrazo desde Alejandría, y yo qué sé, una semana después desde Uzbekistán, ¿no? De todos los lugares. Y además, como tienes una periodicidad que vuelves, pues yo creo que sería muy interesante. Y nada, solo una cuestión, los relatos de la escuela nos los pidieron Carmen Emo para el Museo Pedagògic de aquí de la UGI, bueno, es el Museo Pedagògic de Castellón, y bueno, y entonces los publicarán también en edición digital ellos en la web, pero mientras tanto pues los tenemos ya en el libro. Y como has dicho, son experiencias muy duras de la escuela, y que algunos cuando los leyeron, ¿no? Recuerdo sobre todo el de Francisco Ariño, que nos echamos a llorar, ¿no? Porque claro, creo que hemos tenido mucha más suerte con la pedagogía de nuestra época. Bueno, pues, dicho lo cual, ¿no? Yo es que les dejaría hablar todo el rato que quisieran, pero no puedo. Entonces, Fran, de verdad, muchísimas gracias por apoyarnos y sobre todo por apoyar a las personas, ¿no? que constituyen y construyen el taller de escritura creativa, y siempre aceptar todas las ideas que de la mano de Rosario se te proponen. Te pedimos que nos abandones. Así vende más libros, claro. Sí.
Y ahora, pues como dicen los que siguen el protocolo estricto, solicitamos la presencia en la mesa del señor Joaquín Camps, que muy acertadamente, pues como siempre, las personas que forman parte del Servei d'Activitats Socioculturals, en particular en este caso pues de Nati, estoy segura que con el visto bueno de Rosario, ha denominado de una manera muy certera, como digo, en lugar de conferencia, clase abierta. Claro. Es que así podéis intervenir vosotros, claro, también. A las palabras, aquello que Joaquín Camps va a compartir con todos nosotros. Te doy la palabra a Rosario porque me gustaría que fuera ella quien os lo presentara. Bueno, pues gracias, Carmen. Bueno, pues de Joaquín Camps ya os he hablado a veces, aunque él vive y trabaja en Valencia, está muy... Pues que había conseguido ser catedrático a los 42 años, nada menos, algo que no logran muchas personas, y es profesor en la Facultad de Económicas de la Universidad de Valencia. Se dedica sobre todo pues, a lo que os contaba antes, a la organización, ¿no? de los grupos, ver cómo se trabaja, cómo es el comportamiento humano en esas organizaciones. Pero claro, hoy está aquí como escritor, porque si no estaríamos en el Salón de Actos de Jurídicas y Económicas. Y Joaquín Camps tuvo uno de los debuts literarios más impresionantes de este país, con La última confidencia del escritor Hugo Mendoza, una novela que nos deslumbró a muchas personas, porque además, yo lo he comentado, he ido a clubs de lectura donde había ido Joaquín, ¿no? Porque es como que de alguna forma coincidimos en esas fechas. Y claro, y sobre su escritura, pues siempre he escuchado comentarios pues muy elogiosos. Y después, nada menos que ganó el premio Azorín, que sabéis que es uno de los galardones más prestigiosos de este país, con La silueta del olvido, que es otra grandísima novela que además, claro, tiene una trama, ¿no? que es negra en el sentido de La última confidencia, pero claro, yo os admiro, ¿no? por la capacidad que tenéis de hacer encajar todos esos detalles y que el final haga clic, ¿no? Como decimos en clase que tienen que hacer los buenos finales. Y bueno, que la maestría, ¿no? para dar la clase magistral que yo os decía, pues le sobra. Pero pues habíamos pensado hacerlo como una entrevista, ¿no? Entonces, así también podéis intervenir vosotros pues en el momento que queráis o tengáis alguna inquietud. Y claro, pues por suerte desde el 2015 que nos conocimos, pues hemos podido coincidir en muchos sitios, ¿no? La mayoría de celebración, además, que eso está muy bien. Y yo recuerdo sobre todo cuando llegamos a Barcelona en pleno tumulto, ¿no? que la ciudad ardía, como por la noche vimos desde Montjuïc. Lo cuento para que veáis el carácter del escritor, ¿no? Porque siempre se dice que un escritor tiene que ser alguien con mucha capacidad de observación, pero eso en el caso de Joaquín se cumple con creces. Y nada, llegamos a la estación de Sants y yo le dije, bueno, pues vamos a coger un taxi hasta el hotel. Y me dijo, no, vamos andando porque tenemos que ver este ambiente, o sea, esto no nos lo podemos perder. Y claro, yo sabía que había hogueras y dije, bueno, pues, y claro, y era como hacer todo el recorrido, ¿no? Pues de alguna forma viviendo en primera persona, que yo creo que eso en la literatura de Joaquín se nota, porque yo me acuerdo de un pasaje exactamente de La última confidencia, que cuando llega
el protagonista, que es un profesor de literatura, pero va desde Madrid, ¿no? Y cuando llega ya a la zona costera, pero ha recorrido todos los campos de naranjos, ¿no?, por carreteras secundarias, se nota que eso lo conocías al menos como la palma de tu mano, ¿no? Y claro, y ese tipo de cuestiones pues son muy de agradecer, como también es muy de agradecer que haya venido hoy para estar con nosotros y compartir pues esta tarde tan feliz, ¿no?, con tantas cosas. Así que bueno, comenzamos, ¿no? Bueno, yo en primer lugar quiero agradeceros que me hayáis invitado. Rosario ya la conocéis, siempre dice cosas bonitas, es apabullante estas presentaciones. Solo quiero corregirla en una cosa. Que fuiste a los 42. No es eso. Has dicho que soy escritor. Yo, y no es porque sea la vicerrectora aquí, Carmen, yo me siento más profesor. Yo llevo 28 años de profesor y me siento profesor. No me siento escritor. Creo que es una palabra muy grande, que desde luego a mí me viene grande. Yo he escrito 2 novelas, pero sí que es verdad que un acto como este, en la clausura de un aula de escritura creativa, creo que es muy especial, porque supongo que todos los que estáis aquí tenéis ilusión de escribir algo. Bueno, Rosario es una gran profesora, estoy seguro que va a lograr que muchos de vosotros seáis escritores. Yo solo diría que tengo la sensación de que es un camino donde, como en casi todos, si disfrutas escribiendo, da igual si llegas o no a ser escritor. Es sencillamente el disfrute de la escritura. Yo todos los días escribo un par de horas, tengo que compaginarlo con el trabajo, etcétera, y la gente que me pregunta, ¿cuándo sacas tú una novela? Yo digo, no lo sé, pero la saque o no, yo voy a seguir escribiendo. Es mi momento absolutamente de desconexión con la realidad, creando otra realidad propia, donde juegas un poco a ser Dios, hay también un poco de ego ahí, y disfrutas. Si luego se publica una novela, pues ya veremos. Además, la carpeta, ¿no?, en la que ibas guardando lo que escribías de la última confidencia se llamaba A disfrutar. Tienes una memoria Peligrosa, sí, también. peligrosa y prodigiosa. No, pero esto es como el personaje de Funes el Memorioso de Borges, que hay momentos en que puede llegar a ser una maldición. Porque claro, te ha contado alguien algo y cada vez que pasas por ese sitio te acuerdas de esa vivencia, ¿no?, o algo así. Claro, eso ya lo dice todo, ¿no? Porque tú dices también que, como se dice ahora, te sientes fluir en 2 momentos, en clase y escribiendo, ¿no? Que es como cuando estás en conexión. Esto, los psicólogos lo llaman momento flow, literalmente, Sí. y está estudiado. Es decir, de hecho, está muy relacionado. Yo trabajo esos temas en la universidad, temas de recursos humanos, comportamiento organizativo. Me interesa mucho el tema de la felicidad y está estudiado que la gente, para ser feliz, entre otras muchas cosas, tiene que disfrutar de alguna actividad flow. Actividades en las que pierdes la noción del tiempo, te da igual lo que pasa a tu alrededor y que cada uno tiene que encontrar las suyas. Yo, por ejemplo, tengo un primo que es juez, pero su actividad flow es cultivar sus huertos de naranja. Es decir, aquí no hay que ser muy pretencioso. Otro puede ser cualquier cosa. En mi caso, como ha dicho Rosario, tengo la gran suerte de haber encontrado 2. Dar clase. Cuando entras en un aula y el alumno responde, la verdad es que es maravilloso, si te gusta dar clase. Y la otra es la escritura. Por suerte, para esta segunda, no necesitas a nadie más. Contigo y un bolígrafo y un papel te basta. Y es una suerte. Porque, por ejemplo, conocí a una chica que su actividad flow era ir de compras. Y si es esa actividad, pues tienes un problema. La nuestra es más barata. Y luego yo te quería preguntar, esa noche en la que te entregaron el premio Azorín, porque, a ver, yo creo que el titular del día siguiente podría haber sido el premio Azorín lo gana alguien que no es escritor. Claro,
si uno gana el premio Azorín es escritor, es que no tiene vuelta de hoja, pero Joaquín es modesto y por eso no lo dice. ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste tu nombre, cuando...? Pues a mí me sorprendió mucho porque yo no sabía que en Alicante montaban un tinglado tan a lo grande. Habían allí 1.500 personas, muchos medios de comunicación. Fue un acto muy emotivo, muy bonito. Yo me emocioné. Y de hecho, por si acaso me lo daban, porque sí que me dijeron que estaba entre los 10 finalistas, me había preparado un discurso, se me olvidó absolutamente todo. Y eso que llevo 28 años dando clase, hablando en público, pero reconozco que la situación me superó. Fue un acto muy, muy emocionante y es el primer premio que me dan, pero en todo. Es decir, nunca me habían dado un premio. Pues dije, sí, dije, esto me lo merezco. Yo insisto, ni siquiera esa noche me sentí escritor. Creo que aquí hay que dejarse llevar un poco por el instinto. Insisto, yo he venido, os lo decía Carmen, yo he venido a la universidad y en la universidad me siento como en casa. Es decir, me siento profesor. Escritor, escribo todos los días. Lo que pasa es que tal vez yo empecé a escribir muy tarde. Yo empecé a escribir con 38 años. No tuve la suerte de tener una profesora como Rosario que me la entrara en el mundo de la literatura. Y quizá por eso me va a costar más sentirlo. Pero insisto, yo voy a poner de mi parte y a dedicarle tiempo porque todos los días escribo, todos los días. También lo dicen otros compañeros nuestros de editorial, porque, por ejemplo, Luz Gabás, a quienes conocéis, ¿no? Muchos de los que estáis aquí, pues cuando hemos comentado, es que la adaptación literaria de Palmeras en la nieve fue más exitosa en el sentido de la recaudación de taquilla que Star Wars. Claro, o sea, eso es lo nunca visto. Y ella decía algo parecido a lo que dices tú, decía, pero es que yo pienso que todo eso es como que le pasa a otra, ¿no? Como que, y yo creo que por eso seguís siendo así, ¿no? Es como que en vez de interiorizarlo, es como decir, bueno, pues ahí está. Pero... no sé si a ti te pasa, Rosario, pero el juego de la escritura, cuando has dicho es como si le pasa a otro, tiene algo de esquizofrénico. Es decir, oímos voces. Exacto. Es decir, y si no las oímos, van a enseñar, porque es darle voz a un personaje. Y cuando tú vas escribiendo, tienes que ir. Yo, por ejemplo, ahora estoy en la recta final de la novela que tengo entre manos, la acabaré en 15 días, y el cerebro me va a 1000 porque cuando tengo que darle voces a los diferentes personajes que son muy extremos, para darle credibilidad al personaje tienes que meterte en él, adoptar un rol que no es el tuyo. Y quizá por eso tienes razón. Cuando te pasan cosas en tu vida tan maravillosas como un premio literario, pues estás muy ejercitado para verlo desde fuera, decir, ¿esto a quién le está pasando? Eres ¿Es verdad? el narrador omnisciente. El narrador omnisciente, correcto. De tu propia historia. Claro, lo que pasa es que yo creo que ese desapego es muy sano, porque proyectar demasiada afectividad ¿no? sobre un texto también podría alterarlo, porque, claro, en tu caso, imaginaos la escena. Además, como tengo a Juana de testigo, una cena de Nochebuena ¿no? con tu familia, porque Joaquín había escrito pues, muchos artículos académicos, porque claro, uno no es catedrático así por arte de magia, ¿no? Y entonces, pues ese momento, ¿no? Cuando os dice, he escrito una novela y me la va a publicar Planeta. Y además fue al mes siguiente, porque claro, ya estaba prácticamente en imprenta, ¿no? Entonces, el mantener ese secreto era para no romper la magia, para seguir tú en ese mundo de a disfrutar sin interferencias, ¿no? Esa noche fue maravillosa y además habían ya rodado el book trailer de la novela y les puse el vídeo y todo. Fue muy especial
Mi primera novela, estuve 3 años escribiéndola en completo secreto, es verdad, no se lo dije a nadie, cuando digo a nadie es a nadie. Me encantaría poder seguir escribiendo en secreto, sinceramente. Creo que crea una atmósfera, tu obra. He de decir que me encanta que la gente me lee, que se publiquen las novelas, no voy por ahí, pero me gustaría lo imposible, que se publicaran las novelas pero que no escribiera. Para eso tendría que escribir con seudónimo, que lo veo una opción interesantísima, porque la parte que menos me gusta de este mundo es contradictorio, porque yo soy catedrático de una facultad de economía, pero reconozco que la parte del mundo de la literatura que menos me gusta es esa sobreexposición que implica hoy en día el comercializar libros, porque se tienen que vender, y poder escribir en secreto y que me leyera a la gente, creo que sería mi paraíso. Bueno, hay casos así, ¿no? Como Thomas Pynchon, por ejemplo, que no hace apariciones en público, o Salinger, que también estuvo retirado décadas. Y bueno, lo del seudónimo, ¿no? Pues el caso Carmen Mola o Pepe Calvo Pollato nos contó a nosotras que él se había inventado, como es autor de novela histórica, un seudónimo para publicar novelas negras. Y por supuesto era un nombre anglosajón, porque era como que así pensaban que ya era una traducción de un éxito en Estados Unidos y demás. Y claro, cuando él empezó a ver las listas de ventas y que su novela con seudónimo iba tan bien, era como que le tenía un poco de celos, ¿no? Al seudónimo, como el otro yo, y decía, es que le va mejor que a mí. Y claro, y lo descubrió Javier Sierra, porque le dijo, eres tú, porque reconoció el estilo, algo que también hacemos en clase, ¿no? Cuando hemos hecho un juego que consistía en escribir textos anónimos y teníamos que adivinar primero si era de un hombre o de una mujer para romper los prejuicios y luego de quién era, y en muchos casos, el 95% hemos acertado. Y claro, y hay cosas que no se pueden ocultar, pero yo creo que has dado en el clavo, porque es un tema muy interesante lo de cómo ser escritor en el siglo XXI, con toda esta cuestión de las redes sociales, ¿no? de la inmediatez de comunicación con el lector, porque antes era algo simbólico. Un lector que quería dirigirse a un autor escribía una carta a la editorial, luego si esa carta no le interesaba, pues hacía como que no le llegaba y ya está. Pero claro, lo nuestro es un continuo input-output, ¿no? O sea, como una conversación que se superpone a ese acto de creatividad. A mí las redes sociales, de hecho las tengo casi todas, porque cuando publicas, pues la editorial te incentiva a tener redes sociales. No las voy a criticar en genérico, porque gracias a ellas es maravilloso el contacto directo con lectores que te escriben, y eso antes era mucho más complicado, y normalmente la gente, mi experiencia, no sé la tuya, Rosario, pero es que la gente es muy amable. Es decir, te escribe los que te dicen cosas bonitas. Habrán haters, pero en el mundo de la literatura a mí no me ha escrito, y por supuesto mis novelas a algunos no les habrá gustado, pero las redes te permiten un contacto. Pero ese esclavismo de meter contenidos en redes sociales para crear un personaje literario, a mí desde luego esa parte es la que no me gusta. Un personaje pesado a veces, ¿no? Porque yo creo que hay que comunicar cuando tenemos algo que decir. Lo de crear contenido, pues eso ya lo hacen los copywriters, ¿no? O toda la gente que se dedica a estas cuestiones. Pero claro, yo sí que veo que ahí hay un gran salto con el escritor, incluso de la segunda mitad del 20, porque la eclosión de los blogs y demás páginas literarias fue en torno a los años 2000, ¿no? Entonces, antes un escritor tenía que escribir y ya está. Y ahora somos hombres orquesta, mujeres orquesta, ¿no? Es como, no sé. Esa distancia, tú has dicho antes algo que me parece muy interesante, la Exposición, exposición, pero también la sobreemotividad en la escritura. Es decir, creo que hay que distanciarse un poco de lo que escribes. Leí una cosa interesantísima de Nabokov, que
escribió Lolita en inglés cuando él era ruso. Dice, escribir en inglés, al no ser mi idioma, me permite no pasarme de motivo. Es decir, Claro, distanciarse. distanciarme y ser mucho más limpio. Porque, digo, qué gran mensaje. Porque normalmente cuando escribes y luego repasas, normalmente sobra. Lo que hay que hacer es quitar y quitar. Y esa sobreemotividad, ese drama queen que llevamos todos dentro un poco, entre otras cosas por culpa de las redes sociales. Estamos tan sobreexpuestos a tanta emotividad, a tanto mensaje, y creo que es muy sano distanciarse un poco, y para eso el anonimato, ya digo, a mí me encantaría. Y esa sorpresa, porque claro, no solo en tu casa, sino también en tu entorno laboral, ¿no? Cuando te dijeran, pero el mismo Joaquín Camps de Planeta, ¿eres tú, Chimo? ¿O tienes no? De hecho, en la universidad fue muy bonito también compartir esto con los compañeros de la universidad, porque de repente ven una faceta de ti y bueno, yo, esto no sé lo que pensáis vosotros, pero escribir ficción es una manera de hacer un striptease personal muy segura, porque claro, son todos tus personajes. Pero cualquiera que te conoce un poco, sobre todo en una primera novela, dices, uff, yo he hablado con Chimo y esto es muy de Chimo. Entonces, gente que conoces desde hace 20 años, de repente lee tu primera novela y enlaza cosas, y esa media sonrisa, y hay mucha complicidad, la gente también es muy educada, ¿no? Pero compartir todo eso es maravilloso, la verdad. La gente que te pregunta, ¿yo salgo? ¿No? Que es como si fuera un desfile, ¿no? Sí, sí, eso está muy bien. Bueno, que habíamos comentado con la técnica que si queréis intervenir nos dejaba 2 micrófonos y no sé si tenéis alguna pregunta para Joaquín por no acapararlo yo. ¿Tú, Carmen, tienes alguna? ¿O te la reservas? Más que una pregunta es una reflexión, ¿no? que me ha notado al hilo de lo que estabais comentando. Mirad, yo no escribo... Bueno. Yo me acabo de leer un artículo de 120 páginas. Aquí nadie escribe, o sea, es como que surge sobre... Sí, sí, sobre la monogamia en la antigua Roma. Pero escribo cosas, pues esto de investigación y tal, bueno. Pero muchas veces cuando estás escribiendo, pues sobre todo artículos de investigación y también desde el punto de vista de la profe, ¿no? A veces digo, es como si tuvieras una doble personalidad, porque en ocasiones, les veo muertos, en ocasiones lo que sí que ocurre es que los estudiantes son como nuestros lectores. A veces cuando estamos preparando, no ya un artículo de investigación que sabes que van a leer pues personas que nos quieren mucho como Rosario, que se lo tragan entero y que, bueno, esas cosas, ¿no? Y personas pues que comparten contigo pues ámbito investigador, ¿no? Y que te leen pues porque tienen un tema parecido, porque les interesa aquello en lo que tú estás trabajando. Pero cuando estamos preparando una clase también escribimos. A veces escribimos mentalmente y escribimos qué vamos a contar, cómo vamos a contar. Lo que pasa es que en lugar de hacerlo en el papel, pues lo hacemos de tú a tú, pero en realidad escribimos pequeños cuentos todos los días y cuando damos clase, yo a veces no me siento escritora porque evidentemente ni de broma, lo que escribes lo escribes pues en tu condición de investigadora, pero cuando soy docente, pues a veces no es que me sienta escritora, pero sí que me siento un poco actriz y un poco personaje de la asignatura que me toca impartir. No sé si lo compartís, si no lo compartís, es como una reflexión, ¿no? Yo no solo lo comparto, y es verdad que dar clases tiene mucho de teatral, pero teatral, en parte actor y en parte escritor de la obra de teatro. Estás en todos los papeles. Pero voy más allá de tu reflexión, Carmen. Es decir, en esos trabajos que hablamos de la felicidad, uno de los componentes más importantes es cómo te cuentas a ti mismo tu propia vida. Todos somos narradores desde el momento en que vivimos. ¿Por qué? Porque todos nos estamos constantemente
unos más, otros menos, montando una historia sobre nuestra propia vida, que los psicólogos están cansados de comprobarlo, que no es la vida real. Cada uno nos contamos la vida como queremos verla. Eso es una narración. Y de hecho, depende cómo te narres tu propia vida, eso está muy, muy relacionado con tu nivel de felicidad. De hecho, todos conocemos gente que le pasan cosas desastrosas, pero se narra una vida que es una narración, es una historia, de tal manera que tira para adelante y otras personas se la narran de otra manera y no funcionan. Entonces, todos somos narradores. Aprender a narrar correctamente creo que es una inversión vital. Al margen ya del mundo de las editoriales y la literatura, es una inversión vital. Además, ese concepto del relato, lo que nos contamos nosotros mismos, continuamente escuchamos a personas que dicen, es que a mí no se me dan bien los idiomas, por ejemplo, y eso es un relato. Entonces, se lo han acabado creyendo, o yo soy un pato bailando, ¿no? Y entonces esta persona, pues cuando va a una academia de baile, o no sé, yo he tenido casos estos años de, yo voy a escuchar, pero yo no voy a escribir, porque yo no he escrito nunca. Y claro, y luego esas personas, cuando salen de lo que se llama también, así de una forma muy, muy tipificada ya, el círculo de confort, es donde son mucho más felices porque se ven en situaciones donde nunca se hubieran imaginado. La autoestima se eleva y es pues una actividad placentera, ¿no? Entonces, la narración es el origen, es como lo que decíamos antes, que Internet incluso es una gran conversación, ¿no? Entonces, y luego es muy interesante fijarnos en el estilo, pero no solo en la escritura. ¿Qué tipos de palabras utiliza alguien, ¿no? Y enseguida detectas si es optimista, si es pesimista. Totalmente. Y luego eso yo creo que está muy bien para llevarlo a los personajes, ¿no? Que claro, cuando tú creas a alguien, yo es que la monja, no me puedo olvidar, era monja y jaque. Y claro, y buscar esa especie de encuentro de contrarios, pero que son también cuestiones sociales, ¿no? Que se pueden romper, o el profesor de literatura acróbata, porque la escena del círculo de Bellas Artes, entonces, claro, son cosas así, hallazgos, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, es ya un tópico, que si vas con los ojos abiertos, la vida te va contando historias constantemente. Por ejemplo, en mi segunda novela hay un personaje que le regala a una chica un bikini tricotado, de lana tricotado. Y la gente dice, ¿cómo se te ocurre esa horterada, ¿no? Es decir, es como muy friki. Pues eso es una historia real de un amigo mío que le regaló a su novia un bikini que había tejido él con... Pues la relación acabó, no sé si por esto, pero... Claro, pero lo que sorprende a veces es que alrededor pasan cosas que puedes, si vas con los ojos abiertos y eres permeable a la realidad, interiorizas, y luego la creatividad, que es sencillamente una recombinación que hace tu cabeza, a veces consciente, a veces inconsciente, y surgen personajes pues como una monja, que además es hacker. ¿Cómo se te ocurre eso? Es que no lo sé. Pero hay algo que viví que seguramente se ha lanzado dentro de mi cabeza y va creando eso, va creando la vida de los libros. Hola, buenas tardes. Nada, no, simplemente comentar que me ha gustado mucho el momento flow ese que dices, que desconectas y el tiempo no pasa y tú estás ahí en tu ordenador o en tu libreta, y creo que a mí me pasa, bueno, yo no soy escritora, yo no hago nada, bueno, yo hago lo que puedo, pero es verdad que te pones y el tiempo no pasa y tú estás ahí con tu ordenador y tu bolígrafo escribiendo y contando tus cosas, o te las cuentas a ti mismo.
y vamos, que me parece un momento muy, muy clave en un escritor ya como vosotros, ya más consagrados, vamos. Nada, eso era un comentario. Yo, Rosa, yo no sé, por lo que tú dices, creo que lo vives de una manera muy parecida a como vivo yo. Es cierto que en esto de escribir, yo creo que cada uno... He conocido compañeros en presentaciones que escribir es un sufrimiento. Dicen, yo, el dolor del parto del libro. Y digo, ostras, si fuera así, yo es que no escribiría. Yo escribo para pasármelo bien. Incluso cuando escribo cosas, mi segunda novela, por ejemplo, es una novela negra de corte psicológico mucho más sórdida, mucho más dura, pero la disfruté igual. Entonces, para mí es una actividad flow. A lo mejor para otras personas no. Yo de eso soy muy respetuoso. Igual que lo típico que dicen, hay escritores que escriben con brújula, otros escriben con mapa, todo. Es una actividad muy personal que cada uno tiene que vivir de una manera, y yo me siento muy afortunado porque la vivo como un momento muy flow. Sé que si no, no lo hubiera hecho. Pero es que si tú hablas de la felicidad, es que escribir para sufrir no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, claro, es una contradicción en ese sentido. Rosalía, te toca. No, era solo como un chiste, que si realmente de verdad no existe la monja hacker, o te lo guardas. Pues, a ver, en esa novela hay dos personajes que uno es la monja hacker y otro es la protagonista. Y todo el mundo me pregunta, ¿pero existen en la realidad? Yo siempre digo que los personajes son una especie de Frankenstein. Son híbridos de cosas de gente que conozco. Insisto que a veces esa hibridación es consciente, otras veces no. En este caso, en el de la monja, debe ser inconsciente, porque yo conscientemente creo que no he conocido nunca una monja, y tampoco he conocido nunca a un hacker. Pero el concepto de conocer es muy relativo, porque cuando yo digo, cuando la gente dice, ¿cómo podré yo escribir? Yo siempre digo, mira, lo primero que tienes que hacer es abrirte a muchos estímulos. Es decir, deja que la vida te entre, porque si no llegan a esa vida de estímulos, la recombinación creativa no se va a producir. Esos estímulos no consisten solo en conocer monjas y conocer hackers. Es decir, porque conocer es un concepto muy amplio. Si te gusta el cine, has visto personajes de monjas. Si te gusta la literatura, habrás leído sobre hackers. Es sencillamente ir llenando de estímulos tu experiencia vital y estar muy abierto a la recombinación. Yo sí que hay personajes donde soy muy consciente que son hibridaciones de tres personas que conozco. De una ha cogido el físico, de otra ha cogido su cinismo y de otra cojo su sentido del humor y monto un personaje. Otras veces, insisto, es inconsciente. En ese caso es inconsciente. No sé de dónde he sacado ese componente, pero desde luego algo he vivido relacionado con eso. No inventa nadie nada de la nada. Buenas tardes. Hola. Me llama mucho la atención en las novelas del corte como en la que escribe usted, que siempre hay personajes sórdidos, malos, tremendos, que hacen actos terribles. No puedo comprender cómo puede salir eso de una persona normal. Pues... Pero ¿por qué has supuesto que yo soy normal? Mira, antes he dicho que nunca he tenido un hater. Voy a corregirme. Tuve una vez una señora en un acto, una presentación, y esta señora no fue tan educada como tú. Bueno, te estoy tuteando, perdona, tú me has hablado de usted. Tuteame, por favor. Esta señora insistía mucho en que le parecía muy mal que yo hubiera, en mi segunda novela, creado un médico sin escrúpulos. Y su argumento era que la sanidad española es de las mejores del mundo y los médicos trabajan por el bien de todos y que yo había hecho algo horrible. Y claro, aquí está
la magia de la literatura. Yo le intentaba hacer entender a esta señora que me sentía muy halagado por su comentario porque se había acabado creyendo que el personaje era yo. Y no, era el personaje. Igual que en mi primera novela aparece un loco en una secta que mata niños, ¿vale? Yo no he matado a ningún niño tampoco. Es decir, creo que ese juego esquizofrénico del que hablamos antes, que produce un poco de vértigo, pero que es maravilloso, a mí es lo que más me gusta de la literatura. Inventarme mundos a veces muy desagradables. Pero entonces quieres decir, como has comentado, es que eso también forma parte del elenco de ti. Es que me resulta tan fuerte a mí cuando cojo un libro y leo este tipo de cosas, es decir, algunos incluso los he tenido que dejar porque tanta violencia me inquietaba muchísimo. Entonces, me imagino escribiéndolo, creándolo y escribiéndolo y me sobrepasa. Yo a veces he sentido lo mismo que tú. A mí, por ejemplo, la novela negra me encanta, la novela negra psicológica, un poco sórdida. El gore, ¿no? Por vamos a hacerlo para crear un desagrado en el lector. Pero igual que una escena erótica en una película es maravillosa, pero sexo gratuito es vulgar. Yo a veces leo cosas que me doy cuenta que son recursos gratuitos para llamar la atención del lector, en este caso, el asco y la angustia. A mí tampoco me gusta eso. Me gusta todo contextualizado y que tenga sentido en la historia. De hecho, cuando el autor no lo consigue, es muy artificioso, es muy ortopédico y se nota que está muy forzado para llamar la atención. Modularlo. Yo creo que ahí está el secreto. Modularlo y nos aciertas y no todo el mundo le gusta. Por ejemplo, mi primera novela es mucho más amable, mucho más fácil y cómoda de leer. Mi segunda novela creo que es para un público que le gusta el género. Literariamente me costó mucho más de escribir. Técnicamente me parece más complicado hacer lo que hice en la segunda novela que en la primera. Pero la modulación de esa sordidez de los personajes, creo que sencillamente hay que intentar que tenga sentido en la historia. No meter crudeza por meter crudeza, sino que tenga sentido en la historia de cuentas. Sí, pero ¿cómo lo vives tú personalmente, ponerte en un personaje? Es muy desagradable. Muy desagradable. Por ejemplo, yo en esta novela que estoy escribiendo, la segunda novela, yo me leí un par de libros sobre psicopatía para intentar entender, no voy a decir empatizar, porque creo que es una palabra que se utiliza demasiado hoy en día, entender cómo funciona el cerebro de un psicópata. Cuando lees esos libros, eran libros de psiquiatría, es que ya te resulta desagradable. Y cuando creas un personaje con ese perfil, por supuesto que es desagradable. Pero, por desgracia, existe la vida. Y en una trama bien armada, esos personajes pueden dar mucho juego, pero vuelvo a insistir, no meter crudeza por crudeza, sino meterlo en el sentido de la historia. Y yo siempre lo digo, a mí me gusta que mis lectores, cuando acaben de leer un libro mío, primero que se hayan entretenido, de que la historia les haya ejecutado. No me gustan los libros donde solo pasan cosas, me gustan que pasen personas. Cuando construyes un personaje creo que es lo más complicado que hay. A mí las tramas, por suerte, tengo mucha facilidad para crear tramas. Crear personajes creo que es mucho más complicado. Perdón. Espero que todo lo anterior se haya oído, porque... pero cuando el personaje está muy alejado de ti, e incluso tiene un perfil psicopático, médico, también es una aventura meterte en él. Es una aventura porque desagradable a veces, pero un experimento, como he dicho antes, esquizofrénico. Pero yo cuando acabo de escribir una novela siento una sensación de satisfacción. Es decir, es que he vivido varias vidas en esta novela. Y es que literalmente ha sido así. Algunas muy desagradables. Que saber con lo buena que soy yo, ¿cómo voy a escribir estos personajes? No, pero lo que contabas de la mujer que estaba en ese acto público, yo creo que es porque se arrastra todavía una búsqueda del autobiografismo, ¿no? Como
si hubiera que desentrañar qué parte corresponde al autor y esa confusión entre autor, narrador y personaje. Es decir, es como, no sé, si se lo preguntaran a personas de otros oficios, pues como el director de teatro, ¿no? Como nuestro Toni Valesa, ¿no? Que le preguntaran, ¿y tú con Yerma? Aunque no fuera de su autoría, ¿no? Es como que ahí sí que hay esa especie, ¿no? de tensión. A veces también los culpables podemos ser nosotros, porque como hemos dicho antes, es muy difícil escribir ficción sin reflejar cosas de tu vida, y a lo mejor el lector quiere jugar a desentrañar qué es cosa del autor y qué es ficción. Y a veces cruza la línea del exceso. Yo intento ponerme en la piel de cuando yo soy lector. Esto ya es una preferencia personal. Yo cuando leo, no sé si os pasa a vosotros, intento saber lo menos posible del autor que ha escrito la novela, para que no me condicione, porque he leído novelas maravillosas que luego he visto la biografía de sus autores y digo, menos mal que la leí antes, porque hubiera leído condicionado. Y creo que lo más sano es leer sin todo. Otro punto a favor del anonimato, de escribir con seudónimo. Estamos aquí. Lo estás pensando, ¿no? Y eso. Yo quería preguntar. Hola, aquí. Has contado que tu primera novela la escribiste en total secreto, no lo sabía nadie. Quería preguntarte qué parte de esa, supongo, libertad, porque nadie sabía lo que estabas haciendo, perdiste o cómo lo complementaste, no sé cómo decirlo, cómo luchaste a la hora de escribir la segunda, cuando ya todo el mundo sabía que estabas escribiendo. Pues mira, yo escribí esta primera novela y la disfruté mucho en el anonimato. De hecho, luego se pasó un año en un cajón, porque yo lo hubiera escrito, aunque suene atópico, por mí, para pasármelo bien. En un momento dado me di cuenta, cuando vi un día la novela en el cajón, lleva ahí un año, ¿por qué no la publicas, Chimo? O la intentas publicar, mejor dicho. Me di cuenta que había un miedo mío, el miedo a la exposición. Es tu bebé, que a todos nos da miedo que publicamos nuestro bebé. Y entonces dije, claro, los miedos hay que exponerse. Y la neta, bueno, se publicó. ¿Qué ocurre? Es verdad que te lean es maravilloso, llega a ser adictivo. Como yo no lo había vivido, no lo echaba de menos, pero si ahora no volviera a publicar, seguramente lo echaría de menos porque tiene algo de droga. Y es una sensación muy agradable poder compartir con los lectores sus impresiones sobre las novelas. Yo siempre lo digo, la sensación de que alguien absolutamente anónimo a mí esté ahora en La Coruña, al lado del fuego, leyendo una novela mía, o sea, metiéndose en mi cerebro, es adictiva. Es decir, es que hay alguien literalmente ahora metiéndose en mi cerebro. Esa es la parte buena. La parte mala es, respondiendo a tu pregunta, que cuando hay alguien que espera algo de ti, pierdes libertad y pierdes comodidad. Por ejemplo, mi segunda novela, que es muy diferente a la primera, yo la escribí porque era lo que me apetecía escribir y porque, por suerte, yo tengo mi profesión y no vivo de la literatura, lo cual creo que en España es muy sano, porque es muy difícil vivir de la literatura. Pero muchos lectores, cuando salió una novela que no era lo que ellos esperaban, que era una segunda parte, mismo estilo, etcétera, se sintieron decepcionados. ¿Qué ocurre? Sin darte cuenta, ya hay alguien que espera algo de ti. Y eso genera, es verdad que genera un poco de presión. Y a mí no me siento cómodo. Yo creo que es una de las pérdidas más importantes de perder ese anonimato a la hora de escribir. Intento luchar contra eso e intento seguir escribiendo lo que a mí me dé la gana. Y por el momento lo estoy consiguiendo, pero no es sencillo, porque cuando alguien espera de ti ya estás condicionado. Bueno, pero puede esperar que le sorprendas también, ¿no?
un gran lector yo creo que tendría que dejarse sorprender, porque lo de esperar más de lo mismo, yo por ejemplo cuando me leí La última confidencia, me hubiera gustado que no se acabara nunca, y le ha pasado a mucha gente, pero yo leí La silueta del olvido y también lo agradecí, ¿no? Que fuera una historia distinta. Entonces yo creo que esa es la clave de por qué triunfan tanto las trilogías. Y bueno, nuestro amigo Santiago Posteguillo está preparando una sexología, que el otro día dije sexología porque ya con lo del curso de... Sí. Claro, entonces es como que el lector ya compra algo con garantía, ¿no? Es decir, como es la estrategia comercial que tenía el Círculo de Lectores, si os acordáis, que decía, si te ha gustado esta novela, te gustará, y te sugerían, bueno, ahora también lo hacen, ¿no? En Amazon y en otros entornos. Pero claro, yo creo que parte del arte está en sorprender, es decir, a ver por dónde va a salir ahora Joaquín. Es que, no sé, yo por ejemplo con nuestros compañeros, yo no quiero nunca que me cuenten qué están escribiendo, porque cuando ya está ahí, ¿no? Igual que cualquier otro lector, decir, vale, ahora es cuando lo sabré. Sí. Eso yo creo que nos pasa, yo por ejemplo sé que tú te encanta leer, lees mucho, pero la gran mayoría del público suele preferir ir por el camino ya trillado. La prueba es que estas empresas como Amazon o como Google, etcétera, los algoritmos que utilizan, por ejemplo, los algoritmos de Google de búsqueda personalizada, lo que hace es sacarte resultados que él considera, por tu experiencia pasada en búsquedas, que se amoldan más a tu personalidad. O sea, te mantienen en lo que tú antes, en el círculo de confort. La gente que más nos gusta leer o disfrutamos con que nos sorprendan, somos más excepcionales. Normalmente, por eso funcionan las trilogías, el público quiere más de lo mismo. Y a mí es verdad que eso a mí me entristece, porque coarta un poco tu creatividad. Claro, porque dicen, ¿no?, por la cuestión de los algoritmos, que incluso saben antes que nosotros los deseos que vamos a tener. Porque claro, hacen como una especie de cuadratura y a ti no se te ha ocurrido que necesitabas tal cosa, pero por todo el registro, ¿no?, de búsquedas anteriores y consultas. Así que bueno, cualquier día escribirán también las novelas, la inteligencia artificial en general. Bueno, más cuestiones. Hola. A ver. Ay, María, estábamos rastreando. María. ¿Cuál es tu nombre? Natalia. Natalia. No vengo a clase de escritura, pero... Bueno, pero estás aquí, ¿no? Sí. Que es lo importante. Al escuchar todo esto del tema de los personajes y demás, puede ser que la pregunta sea bastante simple, pero me ha dado mucha curiosidad cuando termináis de escribir las novelas, ¿qué tipo de relación tenéis con los personajes? ¿Los echáis de menos? No, que a mí ya me tiene muy oída. A mí me acusaron una vez de que me había enamorado de un personaje. Y me dijeron, es que se te notaba mucho que estabas... Y digo, bueno, ¿y qué pasa, no? No sé. Sobre el papel, ¿no? Claro. Entonces, que es como que desarrollas por cierta animadversión con unos. Yo siempre digo que es como quedar con un grupo de personas y ver qué les pasa, ¿no? Y yo digo, bueno, a ver, Nuria hoy, ¿qué va a pasar, no? O si ha visto a Boro, no sé, cosas de estas, ¿no? Y relación, o sea, desarrollas una relación, al menos en mi caso, que cuando se termina la novela es como que te quedas a la intemperie. Y yo necesito un refugio inmediato. O sea, es como que tengo que cambiar de una casa a otra para que no me caiga un rayo o me pase algo. Y eso a mí, en toda la fase de promoción, yo sé que podría hacer más cosas, pero no las hago porque ya estoy escribiendo. Pero es mi necesidad, es como que prefiero que sea así, ¿no? Es verdad que los personajes son como amigos y unos te caen mejor y otros peor. Y por ejemplo,
yo no sé si te pasa, pero yo los personajes de mi primera novela, Última Confidencia, los dejé aparcados porque me metí en otros proyectos, pero a veces pienso en ellos con nostalgia, y lo maravilloso de esto es que puedes decir, pues algún día los retomo y les monto otra historia y vuelves a hacer una fiesta, como las fiestas de hace 20 años que me licencié y te juntas 20 años después. Pues sí, es un poco este juego, tiene mucha magia. Buenas tardes, Joaquín. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a la presión que habías comentado. Otra, ¿eso te sucede también, por ejemplo? ¿Te sientes presionado por la editorial? Pues en mi caso al menos no, porque a mi Planeta me ha tratado muy bien y insisto también, es un matiz importante, el no vivir de la literatura te da mucha libertad. Porque si yo me imagino a alguien que vive de la literatura y a lo mejor necesita escribir lo que el mercado pide. Pero a mí tampoco he firmado nunca un contrato de varias novelas. Yo he firmado los contratos conforme le he entregado la novela a la editorial, a ella le ha gustado y hemos firmado un contrato. Con lo cual me siento en ese sentido muy poco presionado. Pero sé que hay otras circunstancias, insisto. También esa presión cada uno tiene que saber administrársela. Yo, en ese sentido, no. A mi Planeta nunca me ha obligado a escribir algo. Como diciendo, esto es lo que toca escribir. No, yo no he vivido eso. Además, eso con toda la gente que hemos hablado, a nadie nos han sugerido escribe de esto que está de moda, o los ángeles o los vampiros, porque luego, como decimos siempre, las modas se pasan y tú te quedas ahí, ¿no? En esa especie de fenómeno literario efímero. Y yo creo que los lectores también captan que algo sea genuino, que sea... A ver, ¿qué había? Keta. Sí. Hola. Cuando empiezas una novela, ¿el final lo tienes pensado ya? ¿O te surge? Pues, mira, yo no sé, una vez más, cada maestrillo tiene su librillo. Yo solo puedo empezar una novela cuando tengo una idea creativa. Es lo que se llama, los americanos lo llaman de manera muy, un insight. Y además me ha pasado con todo lo que he escrito. Es decir, de repente, esto suena muy místico, si ya pensáis que era normal, imagínate ahora. Yo me acuerdo, Última Confidencia, insisto, yo empecé a escribirla con 38 años y la empecé a escribir porque yo estaba un día en el aeropuerto de Bérgamo y me viene a la mente, ¡pum!, un insight, o sea, se hace todo oscuro, un círculo, chivo en medio, y se me viene la idea nuclear de la trama. Entonces yo pensé, ostras, creo que esta idea es chula, con lo que me gusta leer, ¿por qué no la intento escribir? Anoté la idea en un papel y estuvo 3 meses, y a los 3 meses, vámonos a ponernos allá. Y ahora contesto tu pregunta. Yo, como no he hecho un curso, y a lo mejor lo que estoy diciendo es una barbaridad, Rosario me corrija, como no había hecho ningún curso de escritura creativa, pues dije, ¿esto cómo lo monto? Y me dejé llevar por mi intuición, que no tiene por qué ser lo que le funcione a otro. A mí, todas las novelas que he escrito, he seguido este proceso. Con ese insight, creo que en mi caso al menos, sin ese insight, sin un núcleo argumental atractivo, que se resume en 3 renglones, pero 3 renglones, yo no me meto en un proyecto, porque creo que no va a tener, no voy a disfrutarlo. Pero obviamente con 3 renglones no montas una novela. Entonces yo, cuando tengo un insight de ese tipo, para mí son los momentos más duros. He dicho antes que disfruto escribiendo y disfruto, pero estos 2-3 meses previos donde armo la trama, donde desarrollo el argumento, los capítulos, los personajes, donde construyo todo, esos son muy duros, porque ahí no escribo. Ahí, de hecho, eso lo hago con una libreta de gusanillo y un boli, y estoy todo el día, hasta que no tengo la trama muy bien armada y muy definida, yo no me siento con el ordenador a disfrutar, que es cuando escribo. Pero yo, al menos en mi caso,
La fase es esa, tener un insight, que eso no lo decido yo, me pasa cuando me pasa. Eso sí, hay que estar atento, porque cuando te pasa, tienes que anotarlo, porque eso se olvida enseguida. Y también te digo, no todos los insights son buenos, ¿eh? Hay que filtrar los que valen la pena y los que no. Y luego son 3 meses muy duros, 2-3 meses, construyendo el argumento muy detallado y luego disfrutando escribiéndolo. Cuando yo me pongo a escribir tal capítulo, sé lo que va a pasar en ese capítulo. Lo que no sé es, el personaje está muy abierto. La construcción del personaje, eso sí que va con la novela. Sé la trama, pero eso me genera mucha tranquilidad. Porque yo no tengo miedo a la página en blanco, sé que no se va a quedar en blanco, sé lo que va a pasar. ¿Cómo lo he escrito o no? Eso ya, pues, es la parte más creativa, que disfruto mucho. Pero la construcción de la trama, ahí sí que es, los engranajes del cerebro, notas como el cri-cri ese de, y ahora tiene que pasar esto para que todo cuadre al final, lo que decía Rosario, el clic final, porque a mí me gusta que las novelas acaben con el choque de platillos, es decir, ostras, ¿cómo me ha engañado? Es este típico juego del autor y el lector. Yo te quiero engañar, tú no te quieres dejar engañar, pero a la vez el lector es un poco masoquista, quiero que me engañes. Y ese juego es maravilloso, pero cuesta de construirlo. Claro, en ese caso, el insight de viuda de un escritor recibe un manuscrito en la misma fecha, en una caja, de forma completamente anónima. Y claro, y se trata del desvelamiento de si el escritor está vivo, si ha fingido su muerte o realmente es otra persona que se está haciendo pasar por él. Y yo no lo digo porque esté Joaquín aquí delante, el final es apoteósico. Yo me quedé, o sea, no voy a entrar en detalles porque hay un recurso que es muy bueno y claro, y cuando se la han leído otras personas que yo he deseado que se la leyeran para comentarlo, me han dicho lo mismo, ¿no? Entonces, claro, está muy bien lo del juego este del ratón y el gato. Bueno, 2 preguntas más porque como tenemos que seguir con el programa, habéis visto que es muy ameno y estaríamos aquí hasta las tantas, pero para que no hagáis demasiados nervios con la entrega de premios. ¿Tú tenías una más? ¿Una pregunta? Yo es que sigo teniendo una reflexión, pero me la guardo por si acaso. Bueno, pues... Los importantes son ellos. Lo que pregunté yo. ¿María? Ah, que quieres saludar, vale. Ay, no. Eulogi, perdón. Eulogi, que havia dit. Hola, Ximo. Dius que la novel·la naix des d'aquest input, des d'aquesta idea creativa. Després, perquè jo a mi el que me para sempre per escriure és tot el que tens que orquestrar, tota la feina me dona un poc de gossera, diguem, en el meu poble. Com després, ja quan estàs creant la novel·la, com l'alimentes, com li dones de menjar? Perquè de repente aparega la frase genial, la reflexió... Yo insisto en que esos meses iniciales, yo parezco un loco, ¿eh? Vas con papelitos, anotando cosas, grabando en la grabadora del móvil. Ahora, porque cuando estás construyéndolo, la mayor parte del alimento de la novela argumental está ahí. Pero yo creo que sé por dónde vas. Cuando tú te pones a escribir, hay veces que lees y dices, menudo campanazo de frase, ostras, me ha pegado un puñetazo en toda la cara. ¿Cómo he conseguido esto? A veces tienes la suerte que estás escribiendo y eso pasa. Dices, ostras, te viene a la mente en una conversación una réplica brillante y dices, esto va a quedar. Otras veces también recurres, yo tengo también mi libreta de frases. Es decir, y son frases, ideas, conceptos que se te van ocurriendo en actos como este o en cualquier circunstancia vital. Y yo sí que tengo la costumbre y la rutina, la fuerza de voluntad a veces de ir anotándolo. Y cuando no puedo anotarlo, saco el móvil y lo grabo. Y eso ayuda a tener una libreta de ideas de todo tipo. Y algunas son súper raras que no las gastaré nunca, porque no van a cuadrar nunca. Pero otras encajan cuando vas escribiendo. Insisto, hay veces que la creatividad está a la altura. Otras veces tienes que tirar del día a día, literalmente. Así es.
Jo penso que és molt motivador, no? El treball artesanal primer, no? I ja després deixar-se més lliure. Hauré de tancar yo en la reflexión. Yo mientras os estaba escuchando, ¿no? con esas voces que hablan, ¿no? que te cuentan estos insights, traigo a colación pues una novela que de alguna manera me impresionó porque Qué gracia, está muy bien. Claro. Así. Acaba de ocurrir un insight. Tenemos una intervención joven. Pues estaba, ¿no? ligándolo con la novela que me leí de Javier Sierra, del Fuego Invisible, de la creatividad. De la creatividad, ¿no? En esta capacidad, ¿no? que tenéis aquellos que os dedicáis a disfrutar poniendo tinta en el papel o impactando, ¿no? en el ordenador, porque la verdad es que prenden pequeñas llamas de creatividad que creo que en un ejercicio de absoluta solidaridad compartís con el resto, ¿no? Y eso es de agradecer, que llenáis los espacios de falta de creatividad en muchas ocasiones de aquellos que os Pero den. todo es ponerse, ¿eh? Todo es ponerse. Sí, sí, ¿verdad? Al final tendré que... Para eso existen los talleres de escritura. Sí. Y bueno, no será simplemente, no quería compartir este agradecimiento con vosotros y bueno, pues si os parece cerramos con 3 insights que Nos ha gustado, nos ha gustado la palabra. El primero, habréis observado que en la entrada pues hay como una especie de libretita chiquitita, que es el cook que volía ser Papallona Monarca. Eso es un detallito pues, que tenemos para todas las personas que nos acompañáis. Cogéis uno si os apetece. Hace un par de años, justo antes de que comenzara la pandemia, pues se cumplieron el 50 aniversario del cook y Chipei, que sabéis todos conocéis, ¿no? Nos regaló esta pequeña historia de dónde venimos, ¿no? Creo que es importante conocer que esta universidad pues viene de este CUC, de este Colegio Universitario de Castellón, que quería ser pues Papallona Monarca y que ha llegado a ser la Jaume I hace 31 años. Entonces es un pequeño obsequio que tenéis a vuestra disposición. En segundo lugar, pues que se han producido aquí toda una serie de serendipias que calientan motores. Lo estábamos comentando Rosario y yo ahora, i és que, com sabeu, UCI té des de l'any 2019 la Universitat d'Estiu, que es composa de cursos a proposta del professorat i cursos institucionals. El delegat per a la Universitat d'Estiu és l'escriptor Santiago Posteguillo i, com sabeu, hi ha un curs específic cada any dedicat a literatura. I enguany el títol del curs és L'erotisme en la literatura. Entre la presentació del llibre, les frases que hem llegit, alguna que altra connotació una mica eròtica que ha tingut lloc al llarg de la conferència, em permet de recordar-vos que tenim el curs el 6, 7 i 8 de juliol. La matrícula està oberta i tindrà lloc, com sabeu, al Palaciet a Benicàssim. Ja tenim així persones que sé que són fans del curs, ho sé, però calia compartir-ho. Rosario, evidentment... I gent que se va inscriure abans de que estiguera el programa. Que això és confiança cega total. No, això està molt bé. I crec que es sorprendran, encara que coneguen el títol. I per últim, i en això tanquem, també heu comentat que la intuïció és molt important, no? O sigui, és el ficar forma a aquestes intuïcions que normalment tenim sempre, no? Al llarg de la nostra quotidianitat, intuïcions en tenim i moltes. Mireu, la intuïció, dient els clàssics, i així és la primera forma de coneixement. Aleshores, jo vos recomano moltes intuïcions,
perquè és una forma de conèixer molt i d'arribar a conèixer què és el que escriuen i què és el que volen compartir persones com Ximo Camps, que avui ha tingut el gust i agraïm que compartirà amb nosaltres aquesta vesprada compartint com no les seues inquietuds, com treballa, com construís, com deconstruís, que això també és una paraula que està molt de moda, i en esta classe oberta que Rosario porta tan magníficament. Així que moltíssimes gràcies. No, avui el mèrit és de Ximo, sí. Bueno, va dir que los dos y quedamos perfectos. Així que, com comentava, moltíssimes gràcies i passem a la part ja final, emocionant, final, que és el lliurament dels premis d'enguany Irreductibles 2022. I jo sempre conte, per si acas no se sap, que jo crec que sí, que el premi va sorgir quan ens van tancar a casa al març del 2020, quan va vindre esta maleïda pandèmia que ens ha assolat durant 2 anys, i Rosario i jo estàvem comentant en pantalla com portar endavant el taller d'escriptura, com donar-li forma online, a tot allò que teníem en marxa en el context d'accions i d'activitats culturals, i no sé com ni de quina manera, perquè no ho recorde. I si fem un concurs? I si fem un concurs? Sí, perquè no n'hi havia un concurs literari pròpiament de l'UGI, no? Hi havia altres convocatòries, però no per a la creativitat, no? En absolut. I crec que un context molt complicat ens va portar una proposta, crec que molt xula, que continua i que s'espera. I que fora d'humor era la condició, no? Perquè és que no volem més textos sobre la pandèmia ni reflexions virològiques ni de la immunitat, res. No. I normalment el sentit d'humor i la intel·ligència van de la mà. I a més, quan me va proposar el títol Irreductibles, comprendreu que per a una profe de dret romà, Irreductibles, la Gàlia, jo no me pude resistir. Para mí fue irresistible. Sí, perquè va morir el guionista d'Astèrix i Obélix i com sempre parlava dels irreductibles galos, no? Pues me parecia que era un molt bon lema perquè tota la gent tenia en ment el resistiré i el I will survive, no? I tots aquests himnos per agafar forces, no? Además de que estos romanos están locos. Sí. Unes xicotetes dades d'enguany, s'han presentat un total de 20 obres, 14 a la categoria de narrativa i 6 a la categoria de poesia. De les obres presentades, 14 pertanyien a dones i 6 a homes. Més o menys similar a l'any passat. Bé, anem bé. Com sabeu, n'hi ha 4 premis, s'han seleccionat les 4 premis i cap s'ha quedat afortunadament desert, n'hi ha qualitat. Aleshores comencem per el lliurament i demane que ens acompanyen al Ambó Queta, que forma part del jurat, com a representant, i Cèlia Puchol, representant del gremi de llibreters. Muy bien. Comente també que el jurat d'aquesta edició ha estat composat, a banda de Perqueta, que és la representant, Pérez Cervantes i Pascual Mas. I ara, emoció e intriga. I ara comencem per el de poesia, no? Bé, que aprofite per a dir que la nostra jurat que ha guanyat un premi de l'Eixample de Barcelona i que enhorabona també, no? Que està molt bé. I bé, jo la llisc cada cap de setmana el seu article ara sobre els carrers de Castelló
Ara escriu, sí, que hi ha... I després ella fa una ruta literària molt interessant, literària i en general per Cementeri Vell, el de Sant Josep, que jo vos recomano també perquè trobareu històries per a no parar d'escriure. I bé, Cèlia i jo ja ens coneixem també molts d'anys, perquè ella és la llibrera junta a Mònica de la llibreria Noviembre de Benicàssim, que té el nom per una novel·la d'un amic comú també, que és Luis Rodríguez. Jo penso que un dels més grans escriptors, no només d'ací, sinó d'Astúries i de molts més territoris. I bé, ella ha tingut l'amabilitat d'estar en nosaltres també. Y como veis estoy diciendo todo esto para que se mantenga la tensión narrativa, que es lo nuestro. Así que bueno, comenzamos ya con el segundo premio de poesía. Imaginaos un tambor. El jurat de l'edició Premi Irreductibles 2022 ha seleccionat com a segon premi de la categoria de poesia a Francisco Ariño Saura. Uy. Que la bolsa. ¿Está ahí? Sí, sí, está ahí, está ahí. Ya me extrañaba que Queta no lo tuviera con ahí. Está ahí. Ay. ¿Nosotros? Que Francisco, tienes tu texto dentro de la bolsa. Para que nos lo leas. Para que nos lo leas y veamos si ha sido justa la decisión. No cabe recurso. Eso. ¿Acaso? Qué bien, ¿eh? Esto es mucho, ¿no? Para la primera vez. Bueno, ¿esto hay que apretarle algo o no? No. Ya está. Bueno, pues esto está basado sobre una foto que es cesta de robellones solitaria. Perspectivas. Entonces, es una cesta sola en medio del monte, rodeada de pinos, y entonces dice así: hay quien observa falta de policromía y pintaría la cesta de otro color. Hay quien ve hileras de pinos y no atisba la salida. Hay quien ve el cerebro de un escritor disperso. Hay que se sienta a meditar a su lado y de tanto rascarse la barba la deja monda. Hay quien, en lugar de orinar en un pino, encuentra en la cesta el foco atractor de su meada. Hay quien imagina a un financiero arruinado por la bolsa que vive de setas y cardos. Hay quien visualiza un aquelarre nocturno en torno a ella. Hay quien, sin embargo, visualiza una bacanal. Hay quien le daría una patada por el mero placer de hacerlo. Hay quien cree que ha perdido su original tono rosáceo al atraparlos la luna. Hay quien contacta con objetos perdidos. Hay quien se pregunta si el dueño andará cerca. Hay quien la colgaría y jugaría a la piñata. Hay quien, siendo corto de vista, solo vislumbra un borrón en el paisaje. Hay quien le dedicaría una poesía. Cesta de setas en mitad del monte, teazo en mi mano redibujando el horizonte. Hay quien salta y baila de emoción. Hay quien echa en falta al trovador con su guitarra. Hay quien se apresta a cogerla antes que nadie y disfruta del sabor del Lactarius deliciosus impregnado en aceite y con unos ajitos. Hay quien regresa al hogar y piensa: salí y no recuerdo para qué. Es el dueño. Enhorabuena, Francisco. Y lo que hablábamos de la visión, ¿no?
todo lo que se... ¿Qué tal? Quedaos aquí, por Dios. Y tenéis aquí unas sillas estupendas a vuestra disposición. Y además en la mesa quedáis muy bien. Eso. Ahora Joaquín. Sí. La emoción. Ahora Joaquín Camps entregará el segundo premio de narrativa. Esto no lo había hecho nunca. El jurat de l'edició Premi UGI Irreductibles 2022 ha seleccionat com a segon premi de la categoria de narrativa a María José Casanova Scritch. ¡Qué bien! Sí que sabe guardar un secreto, ¿eh? No lo sabía. Ah, ¿no sabes qué? No lo he abierto. Ah, ¿cómo no? ¡Oh, qué bien! Nos ha salido todo. Ya está ligando. Pues no sé qué decir porque estoy sorprendida y bueno, muy contenta, la verdad. Desde aquí se ve muy diferente y ya me da más vergüenza, pero bueno. Nada, muchas gracias. No sé, lo tengo que leer, ¿no? Ah, sí, sí. Si quieres puedes hacer agradecimientos esos de 7 minutos o 8, no sé. Es que ahora no Como se me en los ocurre nada. Oscar. Pues me tengo que poner las gafas. Porque... Pues nada, bueno, se llama Click y dice así. Hice clic y abrí un mensaje en la web de contactos. Apareció un rostro inclinado de ojos verdes y sonrisa picarona. Hola, me gusta tu perfil, me decía. Pues estoy de frente, pero bueno, mi perfil no está mal, modestia aparte. Pensé yo con guasa. Ni el derecho, como decía el fotógrafo de mi boda allá por el Pleistoceno, ni el izquierdo, como opino yo. A ver, las fotos de la boda, todas las que se tomaron de perfil del izquierdo, ¿cómo no? Donde hay patrón, no manda marinero. Volviendo al tema, que me pierdo. El marinerito de luces, que apareció tras el clic como una seta tras la lluvia de otoño, me quiso torear. Tras un par de citas, demasiada querencia hacia mi persona y descolocado por mi habilidad para el quite, tuve claro que ya no volvería a la embestida. Para mi sorpresa, se atrevió a proponerme una tercera cita, tal vez como desafío personal. Y también para mi sorpresa, yo accedí. Me cogió desprevenida y se me embraguetó. Confundió la suerte y fui yo quien a capotazos lo saqué de la plaza. Yo hacia adelante, implacable como Robocop, y él retrocediendo con las manos extendidas hacia mí. Tranquila, tranquila, disculpa. Más acojonado que si tuviera delante un Miura. Cayó de culo, encima de un charco. Le eché el capote y me largué. A mí pa' Cuenca. Un casi desconocido, no ha nacido quién. Porque a Cuenca, ¿cómo se ponen los de a Cuenca mirando a Cuenca? ¿Y con qué frecuencia? Vaya, ya me he vuelto a desviar del asunto. En fin, es que yo me disperso. Arranqué el coche y en la radio Isabel Pantoja. Marinero de luces con alma de fuego, varado en la arena. En fin, un poco mejor, ¿eh? Pero estallé en una risa imparable de esas de lagrimones y dolor en el abdomen, contagiando al conductor del coche aparcado al lado. El hombre se apeó para preguntarme, ¿de qué nos reímos? Se lo conté delante de un cafelito, tras el cual vinieron otros. Gracias. Estoy temblando. Bueno, este también es mi primer premio, yo nunca he ganado nada, pero... Bueno, enhorabuena. Gracias. Nunca ya no es verdad. Bueno, muchas gracias. Ahora toca el primero de poesía. Celia. Celia no fallar. El jurat de l'edició Premi UGI Irreductibles 2022 ha seleccionat com a primer premi de la categoria de poesia a Manel Brancal Mas. Qué bien.
llegir. Això sí que és una sorpresa. A un altre que també dirà, jo nunca he ganado nada. Bueno, moltes gràcies al jurat per la iniciativa i per haver premiat este poema que vaig a contar. Està fet per l'anterior premi de l'any passat, però se me va passar el plaç. Que no me va saber caduca. fatal, perquè me va encantar el nom d'Irreductibles i dic, ostres, pues, se podria fer alguna cosa, no? I vaig utilitzar la figura de l'acròstic, que no sé si, per als que no ho sàpiguen, utilitza totes les paraules de la paraula irreductibles com a primera lletra de cada una, i això va ser l'insight que vaig tindre, una cosa que diu Ximo, i sobre això, però se me va passar el plaç. Quan vaig veure que l'any següent se va presentar, doncs dic, vaig a presentar-ho, per això me sorprèn molt que... Ego te absolvo. Perquè no caduca, no? Bueno, vaig a llegir-lo, té un llenguatge una mica estrany en alguns moments, no? Jo me recordava inclús en algunes paraules en el treball de Carles Santos, no sé si coneixeu, perquè utilitza aixina com en les paraules i un altre dels insights que vaig tindre em recordava d'ells en alguns moments, salvant les distàncies, evidentment. Bueno, vaig a llegir-lo, no m'enrotllo més. Se diu Irreductibles i és: insurrectes, bohèmies i desarrapades. Reivindiquem com era el temps abans de les plagues. Ressonarà la veu dels malastrucs. Estultícia a tot arreu, poderosos i humils. Diumenjant-mos la vida, mossos, resistim. Una caterva de gòlatres interessats comanden la nau. Covideja la vaccinida pandemònica. Tremolen homes i dones de poca fe. Inútils rodejant-nos, quan de poca solta i que poques bales. Blablauegen salvapàtries de tota cent. La consigna borreguil, insta-tuita, feix TikTok-au tot. Envia'ls a tots a pastar fang. Mantén la ment clara i rebel, sorollosament irreductible. Que bé. Ai, ara jo. Continua la emoció. Ara el primer premi de narrativa. De narrativa, ja no parlaré més, només llegiré. I diu: el jurat de l'edició Premi Uchi Irreductibles 2022 ha seleccionat com a primer premi de la categoria de narrativa a Immaculada Zelda Belinchón. Pues ya se lo comunicaremos a Imenez, ¿no? Porque no está. Inmaculada seguramente en este momento estará sintiendo un insight. Seguro, mira, algo me ha pasado. Bueno, pues ja se lo comunicarem. Anem a veure, en això s'ha notat que ningú sabia res, vull dir, que ningú sabia res en el sentit que estàveu convocades totes les persones que heu presentat i Immaculada pues, molt probablement haurà tingut alguna qüestió ineludible que ha fet que no pugui acompanyar-nos. No passa nada. Sí, claro. Muy buena idea. Voluntario o voluntaria. Ja que estic, no? Però jo no el dramatitzaré tan bé com María José. Bé, tiburones y sardinas. Debido a nuestra precaria economía, solo pudimos insertar el anuncio en un periódico de tirada local. Despacho criminalista requiere recepcionista. Recibimos varios currículos, entre ellos el de Sol, mujer de 53 años, graduada en taxidermia y conservación, amplia experiencia laboral, disponibilidad absoluta. La curiosidad nos llevó a citarla un lunes a las 9 de la mañana y apareció cerca de las 12. La cosa empezaba mal. Mi nombre es Sol, ni Sole ni Soledad. Mi edad ya la conocen y en mi proyecto de vida no figura quedarme embarazada. Aclaró con la seguridad de la cincuentena. No mencionó su verdadera profesión y nadie se atrevió a incidir en el tema. Le ofrecimos trabajar un mes sin remuneración, pero con la garantía de adquirir experiencia para futuros proyectos. Ante la rastrera propuesta,
Estuvo un par de minutos callada, examinando minuciosamente el antro al que llamábamos despacho, y tras reparar en mi pedicura francesa, replicó de forma muy altiva: organizar una agenda de abogados me recuerda mucho a mi primer trabajo. Me dediqué varios años a seleccionar sardinas para encajarlas en latas de aceite. Fue nuestra compañera hasta su jubilación. Llegaba tarde todos los días, pero era meticulosa de forma enfermiza. Citaba a los clientes con la excusa de un café y aprovechaba ese momento de relax para diseccionar sutilmente los comentarios que se hacían sobre lo ocurrido. En el interrogatorio oculto tomaba notas que nos proporcionaba para preparar el caso. Si debíamos rechazarlo, apuntaba tiburón. Cuando creía que el investigador era inocente, pero su defensa inviable, la clave era sardina. La ficha en blanco nos desconcertaba. Su percepción de la realidad nos hizo ganar juicios imposibles. Fuimos durante años la envidia del gremio. Desconocían nuestra arma secreta, una experta taxidermista. Pues tanquem el lliurament i com no podia ser d'altra manera, sabeu que els premis es convoyen en un xec que se pot bescanviar gràcies a la col·laboració del Gremi de Llibreters, que avui es representa en la persona de Celia Puchol, en les llibreries que col·laboren molt amablement en bescanviar els xecs, que són la llibreria Noviembre, Llits, Llibreria Papereria, Babel, Plácido Gómez, Azul i Rincón de Duendes. Així que sabeu les persones guardonades que podeu bescanviar xecs per llibres en aquestes llibreries gràcies al suport que sempre doneu al premi. Així que moltíssimes gràcies de veres. Pues sí, aplausito. Ivo, cerramos. Sí, bueno, como una pequeña cosa que compartir. Tiene que cerrar el acto como es pues protocolario nuestra vicerrectora de Cultura. Yo quería decir que cuando salgamos nuestro plan era ir a tomar algo a la cafetería El Tram, así para que no nos dispersemos, ¿no? Para que no sea todo solo literatura. Para que... Así que bueno. No, pues moltíssimes gràcies de veritat novament per estar. A les persones guardonades, per favor, quedeu-vos i farem una foto xula, perquè se dispersen, ho avise ja. I el protocol universitari diu que qui se suposa que gestiona la direcció de taula tanca. I jo sempre que tinc en ment l'acte de cloenda, de l'Irreductibles i tot això, a mi m'agarren ganes d'escriure. I Rosario ja sap que jo quan acabem els cursos de literatura a l'estiu, jo vaig escrivint les idees del curs que me van venint, les vaig escrivint i les compartisc. I és curtet, normalment quan un universitari diu no, serà breve, tiembla, no, és curtet. I me vaig sentar i vaig escriure i vull compartir-lo. I pense que serà la millor manera de tancar l'acte d'avui i per favor vos demane que sigueu indulgents. Gràcies evidentment a totes les persones i enhorabona a les persones guardonades. I vos comente, sabeu que soc, he dit abans, de dret romà i el verb escriure procedís del llatí scrivere i porta dins una part de la història de la nostra escriptura, de la nostra vida. Com vos comente, aquest verb llatí, scrivere, procedís d'una antiga arrel indoeuropea que significava esgarrapar, raspar, fer incisions. Aquest verb es va especialitzar per designar l'acció de gravar amb un punxó. Això és així perquè els nostres avantpassats van anar deixant els seus primers caràcters en trossos de fusta, ossos, pedres, tauletes de fang o tauletes encerades.
Els signes es gravaven fent incisions amb un punxó, amb un objecte punxant. És a dir, el que es feia era arrencar trossos del suport d'escriptura per deixar una marca indeleble, en lloc, com fem avui, de dibuixar les lletres amb tinta. El verb escriure compta amb germans en totes les llengües romàniques, així anant d'Occident cap a llevant. A portuguès tenim escriver, en galec escribir, en espanyol escribir, en francès écrire, en italià escriure, en romanès escriu. Tots els pobles d'Europa Occidental van aprendre de Roma a preservar les seues paraules posant-les per escrit, igual que els romans havien après abans a fer-ho gràcies als etruscs, que alhora havien adquirit aquest coneixement dels grecs. Del paper de Roma com a difusora en dona testimoni el vocabulari dels pobles germànics i celtes, que majoritàriament van prendre prestada del llatí la paraula per referir-se a aquesta activitat. Si ens fixem en les llengües germàniques, trobarem schreiben en alemany, schreiben en neerlandès, i l'excepció és aquí l'anglès, que utilitza un terme d'origen germànic, write, però que té el mateix significat etimològic, arrencar peces. Entre les llengües cèltiques podem citar el gaèlic irlandès amb scriop o alguna cosa així. En definitiva, escriure, quan s'escriu per al món, potser és l'acte més universal, que gravant lletres obre l'ànima i l'ADN de la persona que així ho fa, tot i que normalment s'escriu en solitari. Coste el que coste, fins i tot segons el que s'escriu i qui ho llegeix. De vegades escriure costa la pròpia vida, escriure és solidari. La bona escriptura és el producte de molt esforç, dedicació, il·lusió, passió, necessitat, autoavaluació, exigència, satisfacció, frustració, en fi. A un periodista que li van preguntar quina era la fórmula per ser un bon novel·lista, Faulkner li va respondre 99% de talent, 99% de disciplina i 99% de treball. Amb l'escriptura, l'art de la gramàtica amb els ingredients necessaris de l'ortografia abandonen la seva dictadura i es deixen fluir i confluir en una mena de sortilegi que atrapa a qui escriu i també a qui llegeix. Crec que això és el que passa a les sessions del taller d'escriptura creativa que magistralment lidera Rosario Raro i que permeten que vesprades com aquesta tinguen lloc, on escriure és realment irresistible i fa que siguem irresistibles en el sentit que vulguem ser-ho. Allò deixa al vostre criteri irreductible. Només desitjo que continueu escrivint-ho. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Ja tenim que ja tenim pròleg per a l'any que ve, li he dit. Bueno. Esto hay que pulirlo mucho. Te pagaré els royalties. A la foto. I falta... qui me falte? Fran. Inma. Fran. Inma, Fran. Francisco Ariño. Y María José Casanova. Y María José. Sí. Vale. Que mira, Francisco es economista. El hombre que ha ganado. Y luego... Es que esto no se... Esto tiene vida propia.